no se preocupe y dice, no es el material que estamos utilizando. Era bueno, le tratamos de nada más de poner color al título. Conceptos y acepciones de la palabra derecho. Bueno, los conceptos de la palabra derecho, dijimos básicamente, aquí vienen las definiciones, empezando desde la etimología. La palabra derecho proviene de la voz latina jus y de justitia, resultando evidente su relación con el concepto de justicia y su sentido lingüístico. Está asociado con el jus es arbori et ex, que significa derecho es dar a cada uno lo que le pertenece. Ustedes tal vez se quedarán un poquito sorprendidos de que aquí en el curso de Derecho a veces aparecen bastantes palabras en latín, pero hagamos conciencia que el derecho tiene su origen básicamente en Grecia, en Roma y especialmente en Roma, y aquí vienen básicamente los latinazos. Entonces, por lo tanto, nosotros tomemos lo que más nos interesa en esta ocasión. Quedemos claro que uno de sus conceptos principales es que derecho significa es dar a cada uno lo que le pertenece. Y de ahí viene aquella palabrita que se dice básicamente, y algunos comentan, bueno, por favor, hay que actuar conforme a derecho, es decir, conforme a cada quien le corresponde. La concepción materialista define al derecho que es la voluntad de la clase dominante, es otro concepto. Los materialistas, como lo vimos cuando hablábamos directamente de los diversos regímenes económicos de la sociedad, encontramos que, lógicamente, en la primera etapa de la humanidad, la concepción materialista, o sea, los materialistas, que para ellos primero la materia y después el espíritu, ellos siempre dijeron que el derecho no es más que la voluntad de la clase dominante convertida en ley. Eso equivale a decir que toda la vida, quien impone su voluntad a través del derecho es la clase dominante. Y vaya si no, aquí en Guatemala, quien impone su voluntad para legislar y regularmente se termina haciendo lo que ellos dicen, es la clase dominante. Para ver si nos entendimos, en Guatemala, ¿quiénes conforman o integran la clase dominante? El CACIF. Correcto. Especialmente ese grupo de personas, familias o empresarios, como quieran llamarle, que integran el famoso CACIF. ¿Qué significa o quiénes están agrupados en ese grupo que se llama CACIF? Solo para que nos tomemos la idea. ¿Alguien me ayuda, por favor? ¿Quiénes están ahí? ¿O qué significa CACIF? CACIF son abreviaturas. Buenas tardes, licenciado. Bueno, Bueno, el CACIF es un comité de coordinación de asociaciones agrícolas, comerciales, industriales y financieras. Y pues está organizado, o su organización es la que reúne las entidades criminales que trabajan para construir un mejor país desde una producción bueno, humana. correcto. Te agradezco su participación. ¿Quién más nos puede dar otro aporte más acerca de lo que es el CACIF? Mariana Bermúdez, por favor, compañera. Gracias, licenciada. Son representantes del sector privado y algunas empresas afiliadas son Agexport y la Cámara de Industria de Guatemala. Muy bien, usted señaló dos sectores nada más, pero CACIF agrupa 5. Cada letra significa un grupo de estas personas. Fíjese, CACIF, son 5 letras. Licenciado, buenas tardes. El CACIF es comercio, agricultura, cafetalero, industrial y financiero. Correcto, esos son los 5 sectores. Fíjese, 5 sectores que tienen una gran influencia básicamente en el desarrollo económico de nuestro país, pero también tienen una gran influencia
en lo que es el derecho del Estado de Guatemala. Estos son 5 sectores y en estos 5 sectores están representadas las familias más poderosas en cada uno de esos campos. ¿Cuántos son los dueños del banco, de bancos? Las familias, son como 2, 3 familias. Lógicamente están constituidos en sociedades anónimas, etcétera, pero aquí vamos a ver que ahí está concretamente el CACIF reunido directamente como poder económico. Por eso los materialistas dicen que el derecho es la voluntad de la clase dominante. ¿Por qué lo dicen así? Porque siempre dicen que la clase dominante son los que van siempre a fijar las reglas de cómo se va a conducir directamente una sociedad. Para los materialistas así lo observan, así lo ven. Los conceptos de la palabra derecho, entonces vamos a hablar que derecho es un sistema de normas de tipo coercitivas. En el derecho no podemos hablar que esas normas que son emanadas del Congreso de la República, producto de un proceso legislativo, van a ser para ver si yo las quiero cumplir o no. No me van a preguntar, ¿será que a usted le gusta esta ley? ¿Será que la quiere cumplir? No, porque el carácter coercitivo implica que yo las tengo que obedecer, venga lo que venga y sea como sea. Son emitidas por el Estado a través del organismo legislativo, regulan ciertas conductas del ser humano en la sociedad, concediéndole derechos e imponiéndole obligaciones, cuyo fin es posibilitar una relación social determinada. Este es uno de los primeros conceptos de la palabra derecho. Sistema de normas de tipo coercitivas. Y lógicamente que están emitidas por el Estado a través del organismo legislativo y que por supuesto van tendientes a regular la conducta del ser humano en la sociedad. Y nos va a imponer derechos y obligaciones, lógicamente, para que podamos vivir tranquilamente en una relación social determinada. Bueno, aquí viene una primera pregunta y yo quisiera, por favor, que alguien me lo responda así, fija y claramente. ¿Quién se atreve a recitarme de manera rápida y concreta los pasos que conllevan el proceso legislativo? Ya que estamos hablando de un sistema de normas de tipo coercitivas, producto del proceso legislativo. Por favor, escucho, alguien me apoya ahí con ese proceso legislativo. Yasmín Ailish, por favor, compañera. Escuchamos, Yasmín. Abra bien su micrófono y con volumen para que escuchemos. Buenas tardes, licenciado. Está compuesto por la iniciativa de ley y luego esta tiene que pasar a su posterior discusión. También esta discusión se hace en diferentes cámaras. Las primeras 2 todavía no se delibera a menos de que sea imperativa la decisión. Se toma la decisión, la aprobación de este mismo. Pero antes de eso, primero es la iniciativa, la presentación, admisión, discusión y todo eso le corresponde al legislativo. Luego de que ya es aprobada la ley, se manda al presidente y este puede decidir sancionarla o bien vetarla. Luego de ello es la promulgación. Se hace por medio del Diario de Centroamérica y entra en vigencia normalmente 8 días después de su publicación. Muy bien. Solo algunas cositas que aclarar, pero en términos generales ya se aprendió el proceso legislativo. Usted ya puede ser candidata a diputada, porque va a saber qué es lo que va a ir a hacer al Congreso. Bueno, alguien me dice ahora, por favor, de lo que dijo la compañera. Yo escuché allá, solo que no sé si, me imagino que sí se tiene claro, pero me gustaría aclarar en el sentido de que si el presidente de la República veta la ley, ahí se acabó, porque entonces ya no va a haber promulgación ni publicación, ni mucho menos entrada en vigencia. La promulgación, la publicación y la entrada en vigencia va a ser producto que el presidente sancionó la ley regularmente, o bien porque el organismo legislativo decide mandarla a promulgar, a publicar y que entre en vigencia esa ley. Bueno, aparte de lo que la compañera explicó o dijo o mencionó, ¿alguien me puede hacer alguna observación? Inicialmente, ¿qué fue lo que le faltó a la compañera? Vamos a ver si estamos poniendo atención. Agregar algo a lo que ella quizá le hizo falta, por favor.
Nadie quiere participar, es porque no escucharon o qué sucedió. Por eso cuando alguien participa, escuchemos y luego podemos corroborar y decir si es cierto lo que dijo, fíjese que le hizo falta tal y tal situación. La compañera mencionó directamente en relación a la iniciativa, pero después se fue y mencionó inicialmente que se iba directamente ya para la discusión. Y dijo que la discusión se hacía en 3 cámaras. Así le escuché. No, la discusión se hace en 3 días, en 3 sesiones, en días diferentes. Eso es lo que establece y regula directamente la ley. Discutida ampliamente la ley, se entra entonces ya a la aprobación. Y lógicamente es donde los diputados van a participar levantando la mano o simplemente no levantan la mano para poder decir si estoy de acuerdo. Aunque ahora, por cierto, hasta les ahorraron el trabajo a los diputados de levantar la mano, porque ahora ya ni eso tienen que hacer, simplemente pulsar un botón, porque ahora ya es un tablero electrónico. Y allá en el tablero electrónico en la pantalla va a aparecer, cuando pulsa el botón de sí o no, ahí va a aparecer ya su voto emitido. Pero antes de eso solo era la señal acostumbrada, decían, es levantando la mano. Y luego contaban cuántos habían votado a favor, cuántos en contra. Esa era la manera de decir se aprueba o no se aprueba una iniciativa de ley que se va a convertir en un decreto. Muy bien. En relación a esto, porque estoy aprovechando el internet para ir pasando algunos temas. ¿A qué le llamamos, y por favor alguien me lo contesta, a qué le llamamos vacatio legis? Dos manos Gaby levantadas. Valenzuela, por favor. Es el tiempo de la publicación, cuando se publica en el Diario Oficial de Centroamérica, el tiempo de publicación al tiempo de vigencia, eso es. Ese es el lapso de tiempo. Muy bien. ¿Alguien más quiere agregar algo para ampliar un poquito esa respuesta? ¿A qué le llamamos vacatio legis? Es el tiempo entre que es emitida la ley y que entra en vigencia. Bueno, solo aclaramos cuando usted dice es emitida la ley. Ahí ya nos queda duda, entonces, Es ¿en dónde? en el diario oficial es publicada. Ah, bueno, ahí estamos. Diríamos, para que nos quede claro y una respuesta sencilla en el examen, cuando hablamos del vacatio legis, es el periodo o lapso de tiempo que está comprendido entre la publicación de la ley y la entrada en vigencia. Ese espacio en blanco, diríamos, en el cual no se puede aplicar la ley todavía. A eso se le llama vacatio legis. Por eso algunos juristas suelen llamar siempre que a este periodo se le llama o se le conoce como el periodo de vacaciones de la ley. Como les dice, la ley está de vacaciones. Y cuando está de vacaciones no hay que interrumpirla, no se puede hacer absolutamente nada. Pero es el lapso de tiempo comprendido entre la publicación y la entrada en vigencia de esa ley. Muy bien. ¿Alguien pregunta por ahí? Daniela Gómez. Sí, disculpe, solo una duda, es que se me confunde un poco esto, lo de sanción y veto, ¿cuál es la diferencia? Ah, bueno. Cuando un decreto se aprueba en el Congreso de la República con todas las formalidades después de haber pasado todas las etapas anteriores, el Congreso tiene 10 días para remitir ese decreto que fue aprobado en el Congreso, ya para que el presidente de la República en Consejo de Ministros proceda a firmarla. Como quien dice, a darle su visto bueno. En otras palabras, como quien dice, el presidente dice, la voy a firmar porque estoy totalmente de acuerdo con esa ley. Y con la firma del presidente, a eso se le llama sanción de la ley. Y entonces el siguiente paso, el mismo presidente dice, si ya la firmó, ya la sancionó. Y por lo tanto, entonces está diciendo, por favor, promúlguese, publíquese y que entre en vigencia. Por lo tanto, entonces, eso se llama sanción de la ley. No es más que la firma que imprime el presidente al decreto que fue aprobado en el Congreso para mandarla a promulgar, publicar y entrar en vigencia. Y por el contrario, el veto presidencial no es más
que el rechazo que hace el presidente a decir, no voy a sancionar la ley, no la voy a firmar porque no me gusta, no estoy de acuerdo. Y por lo tanto, entonces solo debe mencionar y explicar claramente por qué no la va a sancionar. Y entonces a eso es lo que se le llama veto presidencial. Al ejercer el veto presidencial, el presidente está obligado a remitir o a devolver nuevamente ese decreto que fue aprobado en el Congreso, otra vez al Pleno del Congreso, para hacer sus observaciones y que ellos lean y se den cuenta por qué no la sancionó el presidente. Esa es la diferencia básicamente entre la sanción y el veto de la ley. No sé si estamos claros. Sí, gracias. Bueno, pasemos entonces ahora y hablemos sobre derecho objetivo. El último día noté que habían algunas dudas realmente sobre el derecho objetivo. El derecho objetivo dijimos que es una norma o grupo de normas que la sociedad constituida ha creado para la regulación de las relaciones sociales de la vida humana. Es un conjunto de normas jurídicas imperativas que forman el ordenamiento vigente y regulan las diversas relaciones que se dan en la sociedad. Se fundamenta en factores, se crea mediante un procedimiento preestablecido que tiende a garantizar su racionalidad y existe el poder jurídico necesario para exigir su cumplimiento. Bueno, en resumen podemos decir que el derecho objetivo es el que se encuentra plasmado en ese conjunto de leyes que están en vigencia en nuestro país. El Código Penal, por ejemplo, ese es derecho objetivo. Ahí aparecen todos los delitos o comisiones de delitos que la persona puede incurrir. Ese es un derecho objetivo. Derecho civil. En el derecho civil también está integrado de más de 2.300 artículos, 2.180 artículos. Y ahí está regulado básicamente el contrato de compra-venta de bien inmueble, el contrato de arrendamiento, un contrato de mandato, un contrato de donación. Pero ese es derecho objetivo. Está regulado ahí cómo o en qué casos se permite. Lo establece básicamente la ley. Entonces, por eso decimos que es una norma o un grupo de normas que la sociedad constituida ha creado para la regulación de las relaciones sociales de la vida humana. También conjunto de normas jurídicas imperativas que forman el ordenamiento vigente y regulan las diversas relaciones que se dan en la sociedad. Ya dijimos en qué factores se fundamenta. La clasificación del derecho objetivo. Clasificación del derecho objetivo. Aquí, si le damos nada más, se nos fue. Pero yo quisiera, por favor, aquí vamos a ver. Bueno, ya nos fue, quería hacer algunos ejemplos. Bueno, dentro de unos ejemplos de derecho objetivo, por ejemplo, el contrato de compra-venta. El Código Civil está regulado, la compra-venta, ahí está plasmado. Pero ¿en qué momento se va a concretizar un contrato de compra-venta? Cuando una persona decide comprar y la otra decide vender. Nadie los está obligando. A eso es lo que nos conocemos también como derecho subjetivo. Es la facultad que tiene la persona, en este caso que estoy citando, de decidir que quiere vender su casa. Eso sería un derecho subjetivo. Y el caso del comprador es la facultad que tiene una persona de decir voy a comprar mi casa. Entonces aquí es donde vemos el derecho subjetivo y el derecho objetivo tienen mucha relación. Por favor, yo quisiera, si hay dudas sobre esto, derecho objetivo, estamos hablando ahorita, es el momento preciso que planteemos nuestras dudas. Escucho. Ariana Bermúdez, por favor. Buenas tardes. Entonces, el derecho subjetivo sería como que la intención de alguien en ese caso, de vender. Exacto. La facultad o la decisión o la intención, como usted quiera llamarle, pero más que todo podríamos decir concretamente que es una facultad. Porque el derecho de decir yo voy a vender mi casa, nadie lo va a obligar. Es usted, o sea, el propietario del bien que está diciendo, sí la quiero vender. Y en su interior está tomando en consideración que le conviene vender, que quiere ganar quizá algunos sus centavitos o necesita dinero para X asunto, y nadie lo está obligando. Es en su interior, en su conciencia, en su corazón, diríamos, que le está diciendo voy a vender, necesito o me urge vender mi casa. Ese es el derecho subjetivo. En cambio, en el derecho objetivo, todo lo contrario. El Código Civil regula contrato de compra-venta.
El de compra-venta ahí se necesita un vendedor, un comprador, y se va a concretizar cuando hay pago del objeto que se está comprando y entrega del bien inmueble o mueble que se está vendiendo. Eso es básicamente. Eso está regulado en el Código Civil. Ok, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Adrián García, por favor. Buenas tardes. O sea que el derecho subjetivo es la idea, los sentimientos que uno tiene sobre vender o comprar algo, y el derecho objetivo es la política que tiene como garantía realizar ese acto. Entonces, si estoy Y que se entendiendo bien. encuentre, y el derecho objetivo, quizá lo más importante es el que se encuentra plasmado en una norma dentro de una ley. Y el derecho subjetivo, como usted lo dijo, está relacionado con la interioridad del ser humano. Porque cada quien sabe y piensa cuándo voy a vender mi casa o cuándo voy a comprar una casa. Y es una decisión personalísima. En su interior el ser humano decide, ¿lo hago o no lo hago? Así de simple. Eso es derecho subjetivo. Lo subjetivo es lo que no se puede ver. Y lo objetivo es lo que se puede plasmar y lo que yo puedo leer, lo que dice la ley. Magalí Monzón, por favor, compañero. Sí, licenciado, me genera una duda esto. En el caso del matrimonio, pues el derecho subjetivo sería, bueno, yo estoy pensando que me voy a casar y es lo que quiero hacer. Llego al derecho objetivo, me caso y entro a ciertas regulaciones, a ciertas normas. Ahora, en el caso de la unión de hecho, o ni siquiera unión de hecho, que alguien, una pareja, bueno, se quieren mucho y deciden tener un hijo, por decir así. Entraron en el derecho subjetivo de queremos y lo hacemos, pero no se casan. Entonces, no llegan, por decir así, al derecho objetivo. Exactamente. Ahí solo pusieron en movimiento el derecho subjetivo, su decisión, su deseo de vivir juntos, de procrear un hijo, pero no han concretizado, no han ido al derecho objetivo en el Código Civil, no saben precisamente o todavía no quieren concretizar por X razón lo que establece el artículo 78 del Código Civil en relación al matrimonio. Ahí diríamos entonces el derecho objetivo aún todavía no lo han materializado. Eso significa que el derecho subjetivo y el derecho objetivo, oigan, tienen relación, pero no están tampoco íntimamente ligados. Que porque hay derecho subjetivo tiene que haber derecho objetivo. No. El ejemplo que usted acaba de citar es un verdadero ejemplo de decir que estas personas, que una pareja que lógicamente, como usted dice, se quieren, se aman, se conocen y han decidido, pongámonos a vivir. Y producto de esa convivencia, porque la decisión de vivir fue de ella y de él. Ahí pusieron, oiga, nadie los obligó. Ese es un derecho subjetivo porque ella decidió juntarse con él y él de igual manera tenía esa intención de juntarse con ella, pero eso sí, no quería casarse. Entonces, por lo tanto, no quiere poner en movimiento el derecho objetivo para materializar lo que es la institución del matrimonio. Por lo tanto, entonces aquí solo se puso en movimiento el derecho subjetivo, la decisión, la voluntad, el deseo de ambos de unirse a vivir juntos, pero no conforme al matrimonio, porque no lo han concretizado. No sé si a eso iba su pregunta. Sí, así es, licenciado. Muy bien. ¿Alguna otra duda más? Si no, pasamos a la siguiente. A la clasificación del derecho objetivo. Aquí hay un error mecanográfico, se nos fue una S más. Bueno, el derecho objetivo, para su mejor comprensión y estudio, se clasifica en 3 ramas. Anteriormente se decía que el derecho objetivo se clasifica en 2 grupos. Se decía derecho público y derecho privado únicamente. Modernamente se ha agregado una tercera clasificación y ahora se habla de derecho social. Por lo tanto, entonces diríamos, el derecho objetivo se clasifica en derecho público, en derecho social y en derecho privado. El derecho público, a su vez, diríamos, está integrado por lo que es el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho penal, el derecho procesal, el derecho tributario, el derecho notarial. Aunque aquí quiero hacer una observación, el derecho notarial, este es un derecho que lógicamente muchos autores coinciden y esa es la regla que se ha aceptado, que el derecho notarial tiene relación con el derecho público, pero también tiene relación con el derecho privado.
y por lo tanto no lo puedo citar específicamente como público o como privado. Se convertiría en una especie de un derecho mixto porque se relaciona con ambas ramas del derecho. Tenemos el derecho social, que está integrado por el derecho de trabajo, derecho agrario, derecho de familia y el derecho de seguridad social. Y el derecho privado, que comprende básicamente el derecho civil, el derecho mercantil y el derecho internacional privado. Por eso cuando hablamos de derecho civil, y hablamos, por ejemplo, de la institución de matrimonio que acaban ustedes de citar, eso lo vamos a encontrar en el Código Civil. ¿Por qué? Porque va a afectar solamente al interés privado, dos particulares, dos personas en particular. Lógicamente, si es el derecho mercantil, pues también va entre mercantilistas, es decir, entre empresas, entre comerciantes, hasta ahí se queda. Derecho internacional privado, pues aquí vamos a estar viendo, lógicamente, el derecho internacional privado regula relaciones básicamente entre particulares y un Estado o varios Estados. Esta es la clasificación, entonces, del derecho objetivo, que puede ser público, social y privado, y dentro de cada una de estas ramas podemos encontrar esta clase de derechos. Expliquemos rápidamente, por ejemplo, el derecho público. Dentro del derecho público, dijimos, encontramos el derecho constitucional. Son las normas jurídicas que regulan la estructura fundamental del Estado, la organización y funcionamiento de los poderes públicos entre sí y con los particulares. En Guatemala diríamos que el derecho público constitucional lo integran estas 5 leyes. Solamente 5 leyes. En Guatemala no hay más leyes de carácter o de rango constitucional que solo 5. Constitución Política de la República de Guatemala, la ley de amparo, la ley de orden público, la ley de emisión del pensamiento, la ley electoral y de partidos políticos y la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Fuera de estas, no hay más leyes constitucionales. ¿Qué organismo es el encargado de crear esas leyes constitucionales? Se llama, a ver si ustedes se recuerdan lo que mencioné, porque estas no las va a aprobar el Congreso de la República. El organismo encargado de crear las normas constitucionales se le denomina Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y quiénes integran la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Los diputados del Congreso? No. Lo van a integrar esta Asamblea Nacional Constituyente los llamados diputados constituyentes. Estos diputados son electos por la población en una elección democrática y que su trabajo va a ser únicamente crear leyes constitucionales. A alguien le podría surgir la duda de decir, bueno, licenciado, pero ¿acaso, por ejemplo, no hay leyes constitucionales actualmente en Guatemala? ¿Se puede crear ahorita una Asamblea Nacional Constituyente para crear leyes constitucionales? No. ¿En qué casos entonces los diputados constituyentes van a aparecer para crear leyes constitucionales? Cuando se rompe el derecho constitucional, o lo que llamamos el orden democrático, el orden público, cuando alguien quiere tomar el poder por la fuerza a través de un golpe de Estado. En Guatemala decíamos que muchas veces los militares eran los que encabezaban los golpes de Estado, quitaban al que estaba gobernando, al presidente de la República que estaba gobernando porque no les convenía, no les gustaba, etcétera. Ellos querían poner a uno a su discreción, que no fuera voluntad de todo el pueblo, y entonces lo que hacían es lo quitaban por la fuerza. Eso se le llama golpe de Estado. Y al darse un golpe de Estado, se rompe el orden constitucional. Quiere decir que todas estas leyes constitucionales quedan sin efecto. Y entonces el que asume el poder, ¿con qué va a gobernar si no hay leyes constitucionales? De inmediato debe convocar a una asamblea constituyente para llamar a la integración de la Asamblea Nacional Constituyente para que hagan su trabajo de aprobar leyes de carácter constitucional. En Guatemala, desde hace ya más de casi 36, 37 años, me parece, la última Asamblea Nacional Constituyente aprobó estas leyes y que hasta el momento siguen vigentes. Anterior a eso, Guatemala era conocida y reconocida a nivel internacional porque aquí eran especialistas
en golpes de Estado constantemente. A cada 5 años, a cada 2 años, golpes de Estado, golpes de Estado. Y nuevas leyes constitucionales, nuevas leyes constitucionales. Solo Chile nos ganaba en primer lugar a nivel de golpes de Estado. Chile se llevó la medalla de oro en golpes de Estado. Guatemala la medalla de plata a nivel latinoamericano. Esto es en relación al derecho público, específicamente al derecho constitucional, que son las normas jurídicas que regulan la estructura fundamental del Estado, su organización y funcionamiento de los poderes públicos entre sí y, lógicamente, con los particulares. Dentro del derecho público vamos a encontrar el derecho administrativo también, que estudia los principios y normas del derecho público, la función administrativa y la actividad de la administración pública. También estudia las relaciones que se dan entre la administración y los particulares. Ley del organismo ejecutivo, la ley de probidad, la ley de lo contencioso. Lo contencioso administrativo está regulado dentro del derecho público. Dentro del derecho público vamos a encontrar también el derecho penal, que es un conjunto de normas que determinan los delitos, las penas que el Estado impone a los delincuentes y las medidas de seguridad que él mismo establece para la prevención de la criminalidad. En el derecho público vamos a encontrar y hablar siempre de Código Penal, ley contra la narcoactividad, la ley contra el lavado de dinero y otras actividades, y un sinfín, lógicamente, de normas puramente penales que están dentro de lo que es el derecho público. Encontramos también dentro del derecho público el derecho procesal, conjunto de normas que regulan la actividad del Estado para la aplicación de las leyes de fondo. Es la división del derecho que tiene como finalidad supervisar a los individuos involucrados en los procedimientos judiciales y organizar los tribunales que se encargan de impartir justicia. Aquí vamos a hablar directamente, por ejemplo, el Código Procesal Civil y Mercantil nos da procedimientos. La Ley de Tribunales de Familia nos da procedimientos. El Código Procesal Penal nos da procedimientos. A eso se le llama derecho procesal. Por favor, si hay dudas, levanten la mano. Ahí escucho una. Vivian Contreras, por favor. Sí, Lick, disculpe, solo podría volver un momento a la diapositiva de derecho administrativo. ¿Acá? Sí, solo un momento, por favor. Recuerden que esas diapositivas las vamos a compartir en su momento también para que ustedes tengan material de apoyo. Gracias. Licenciado. Disculpe, licenciado, solo podría repetir, como para tener el concepto de para qué sirve la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente se va a elegir para, óigase bien, para que ellos, que son los diputados constituyentes, así se les llama, porque no confundirlo con los diputados del Congreso. Este es un organismo totalmente diferente, Asamblea Nacional Constituyente. Lo integran los diputados constituyentes. ¿Y para qué se les va a elegir? Únicamente para que vayan a aprobar las famosas leyes constitucionales, que en Guatemala solo son 5 leyes. Al aprobar esas 5 leyes de carácter constitucional, ahí se acabó su trabajo. O sea, no los van a elegir para 5 años, 4 años, 3 años, no. Solamente para el tiempo que les pueda llevar para aprobar leyes constitucionales, que en Guatemala son 5 nada más, y ahí se terminó. Ellos se desintegran. Y lógicamente, pues aparece ya entonces un Congreso, que es totalmente, el Congreso de la República está integrado por diputados al Congreso de la República. No confundirlo con los diputados constituyentes. Los diputados constituyentes son los que han aprobado leyes de rango constitucional, es decir, las leyes superiores en nuestro país, que son 5 nada más, ya las mencionábamos específicamente cuáles son. Constitución Política de la República, Ley de Orden Público, la Ley de Emisión del Pensamiento, la Ley Electoral y Partidos Políticos y la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Vale la pena resaltar de antemano que estas 5 leyes, al tener rango constitucional, pasan a ser las leyes número 1 sobre todas las demás leyes. Ninguna ley ordinaria puede contradecir el contenido de una de estas leyes. Estas están en el rango número 1.
No sé si respondo a su inquietud con lo que acaba de mencionar. Sí, gracias, licenciado. Seguimos entonces, y estamos hablando de derecho penal. El derecho penal es derecho público. Dijimos que aquí está el conjunto de normas que determinan los delitos, las penas que el Estado impone a los delincuentes y las medidas de seguridad que el mismo establece para la prevención de la criminalidad. Dentro del derecho público penal podemos encontrar el Código Penal, la Ley contra la Narcoactividad, la Ley contra el Lavado de Dinero y otros activos, y un montón de leyes más, reformas que han existido recientemente. Bueno, eso es derecho público de carácter penal, derecho penal. El derecho penal entonces lo vamos a encontrar dentro de la rama del derecho público. Dentro del derecho público también vamos a encontrar el derecho procesal, que es un conjunto de normas que regulan la actividad del Estado para la aplicación de las leyes de fondo. Es la división del derecho que tiene como finalidad supervisar a los individuos involucrados en los procedimientos judiciales y organizar los tribunales que se encargan de imponer justicia. Por ejemplo, el Código Procesal Civil y Mercantil, la Ley de Tribunales de Familia, el Código Procesal Penal. Esas son leyes que nos están estableciendo los procedimientos a seguir. Están clasificados dentro de lo que es la rama del derecho público. El derecho tributario también pertenece al derecho público. Son normas jurídicas que regulan la relación jurídica tributaria entre el Estado y los contribuyentes. Es la rama del derecho que expone las normas y los principios relativos a la imposición y recaudación de tributos. Esto es derecho tributario. Aquí entraríamos el Código Tributario, la Ley de Impuestos sobre la Renta, la Ley de Impuesto al Valor Agregado, por citar algunos ejemplos. También tenemos, como decíamos, el derecho notarial, que específicamente quedamos claros que este derecho no lo puede enfocar directamente en el derecho público, porque también tiene relación con el derecho privado. Y entonces algunos dicen y coinciden perfectamente que el derecho notarial es un derecho mixto. Se relaciona con el público y se relaciona con el privado. Normas jurídicas que regulan la organización de la función notarial y la teoría formal del instrumento público. Aquí hablamos Código Notariado, Ley de Timbre Forense y Timbre Notarial, la Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos de Función Voluntaria, la Ley de Timbres Fiscales y Papel Sellado, por citar algunos ejemplos, y muchos más. Bueno, por último estamos hablando del derecho internacional público, que también es parte del derecho público. Y eso se refiere al derecho internacional público, conjunto de normas y o principios que rigen las relaciones de los estados entre sí, de los estados y aquellos entes internacionales que sin ser estados reciben tratamiento de estado. Estados y aquellas entidades que sin ser estados poseen personalidad jurídica internacional. De los estados y los individuos en el ejercicio de aquellos derechos y deberes que se consideran de naturaleza internacional. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Eso está dentro de lo que es el derecho público, específicamente entre lo que se llama derecho internacional público. Bueno, vamos a la segunda clasificación, que es básicamente el famoso derecho social. Antes no existía esta clasificación, solo se decía que el derecho objetivo tenía dos divisiones, derecho público y derecho privado. Modernamente se dice que el derecho social incluye el derecho del trabajo, que son normas jurídicas dirigidas a regular las relaciones de trabajo entre personas, entre patronos y obreros, y condiciones de los trabajadores. Aquí hablamos obviamente del Código de Trabajo, de la Ley de Servicio Civil, la Ley de Sindicalización y Regulación de las Huelgas de los Trabajadores del Estado, etc. Esto se llama derecho social. Dentro del derecho social también vamos a encontrar el derecho agrario. Normas reguladoras de las relaciones jurídicas concernientes a la agricultura y la explotación de la tierra mediante esto. Aquí vamos a encontrar la ley forestal, la ley de transformación agraria, la ley de sanidad vegetal y animal, como algunos ejemplos de lo que es derecho social. El derecho social, también algunos dicen, abarca el derecho de familia. Algunos otros autores consideran que no, el derecho de familia está dentro del derecho privado. Pero aquí también lo consideran porque también, recuérdense que todo lo social, lo del IX, por ejemplo, esas batallas que se han dado han venido a beneficiar a la familia. Derecho de familia es rama del derecho civil relativa a los derechos y deberes y en general
a la institución fundamental que la familia constituye en toda sociedad. Lo regula la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código Civil y la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Y finalmente, pues dentro del derecho social vamos a encontrar el derecho de seguridad social, que son normas jurídicas relativas a las medidas de ordenación estatal para la prevención y remedio de riesgos personales mediante prestaciones individualizadas y económicamente evaluadas. Código de Trabajo, la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y ahora sí vamos a la tercera clasificación. La tercera clasificación del derecho, tenemos básicamente el derecho civil. Normas técnicas y doctrinarias o doctrinas dedicado a la regulación de los aspectos más fundamentales de la vida humana. El derecho civil determina las consecuencias esenciales de los principales hechos y actos de la vida humana y la situación jurídica del ser humano en relación con sus semejantes o en relación con las cosas. Aquí en el derecho civil podríamos encontrar y citar el Código Civil, la Ley de Titulación Supletoria, la Ley de Ratificación de Áreas, etcétera, como derecho puramente privado. Pero no quiero pasar al otro punto sin antes pedir que alguien me apoye y me puede leer básicamente qué nos regula, por ejemplo, la plataforma de Google en relación a definición de derecho civil. Y van a darse cuenta que es una definición a veces muy cortita y concreta y en algunos casos a veces se define muy extenso. ¿Alguien me lee en Google, por favor? ¿Qué es el derecho civil? Dulce Argueta, por favor. Buenas tardes. El derecho civil lo pone como un conjunto de enunciados normativos, doctrina civil, jurisprudencia civil que protegen los derechos sustantivos de los sujetos de derecho y regulan las relaciones jurídicas que se pueden dar entre sí bajo el ejercicio de la autonomía de la voluntad. Muy bien. Va ligado básicamente a la persona, al particular, diríamos. Esto es derecho civil. El derecho mercantil, normas relativas a los comerciantes y a los actos de comercio. Aquí vamos a encontrar el Código de Comercio de Guatemala, la Ley de Propiedad Industrial y la Ley de Fomento a la Pequeña Empresa. Básicamente, aquí estamos entonces en lo que es en sí el derecho mercantil clasificado dentro de la rama del derecho privado. Y el derecho privado vamos a encontrar también dentro de esta rama el derecho internacional privado, que son normas que indican en qué forma deben de resolverse en materia privada los problemas de aplicación que derivan de la pluralidad de legislaciones. Código de Derecho Internacional Privado, la Convención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de Personas Jurídicas en el Derecho Internacional Privado. Por ejemplo, solo para citar un ejemplo muy simple en relación a la clasificación de derecho privado y donde encontramos al derecho internacional privado. Imaginemos, por ejemplo, un guatemalteco. La respuesta es muy sencilla. ¿A los cuántos años se considera aquí que una persona ya es mayor de edad en Guatemala? A los 18 años. 18 años, muy bien. ¿Qué requisitos se necesita para que alguien contraiga matrimonio civil aquí en Guatemala? ¿Puede un menor de edad contraer matrimonio? No. Debe ser mayor de edad. Muy bien, eso significa entonces mayoría de edad. Ahora, ¿qué pasaría si de repente un guatemalteco decide viajar a Estados Unidos, ya mayor de edad, y de repente llega a Estados Unidos y conoce ya a una gringuita y deciden casarse? Lógicamente, ella ya tiene 22 años y él aquí tiene 18 años. Pregunta, ¿se podrá casar allá en Estados Unidos? ¿Sí o no? Porque recuerden que en Estados Unidos se establece que la mayoría de edad no es a los 18 años, es a los 21 años. Y entonces, la pregunta, ¿puede casarse este guatemalteco allá, que
Prácticamente para la legislación estadounidense es menor de edad. Para la legislación guatemalteca él ya es mayor de edad. Mi pregunta es, ¿a qué ley se van a regir? Y aquí es donde entramos en la importancia del derecho internacional privado. Mi pregunta entonces, ¿se pueden o no se pueden casar esta pareja que estamos hablando? No. ¿No? ¿Por qué? Olga, Licenciado, ¿no dependería del país donde decían casarse? Estamos diciendo que en este caso pretenden casarse en Estados Unidos, allá donde se conocieron. El guatemalteco se fue para allá. Licenciado, yo pienso que no debería, porque entonces se van a basar en la ley de allá. Entonces, si él va a ser de allá, digamos, sigue siendo menor de edad. Muy bien. ¿Otra opinión más? Sí, licenciado, lo que dice mi compañera Olga, siento que se deberían de basar en la ley del otro país. Bueno, podríamos seguir escuchando opiniones, sin embargo, quiero resumirles que dentro de lo que es la clasificación del derecho privado y encontramos al derecho internacional privado, y que como dice que son normas que indican en qué forma deben de resolverse en materia privada los problemas de aplicación que derivan de la pluralidad de legislaciones. Aquí la legislación estadounidense dice que mayor de edad 21 años. Aquí Guatemala, nuestra legislación dice que mayor de edad es 18 años. Aquí hay un caso de una pareja que quiere casarse, que hay en Estados Unidos, el guatemalteco y la estadounidense. Aquí entonces viene, y de aquí la ley, el derecho internacional privado establece que los derechos adquiridos en su país de origen siguen rigiendo y acompañan a la persona a donde vaya. Quiere decir que él cumplió sus 18 años aquí en Guatemala conforme a nuestra legislación. Él en cualquier parte del mundo, en cualquier otro estado, él ya es mayor de edad. Su estado civil, su mayoría de edad, ya le acompañen a donde quiera porque lo adquirió con base en nuestra legislación. Y lógicamente se va a casar allá, lógicamente para la legislación estadounidense 21 años mayoría, pero como ella es mayor, según nuestra legislación, y el derecho internacional privado respalda básicamente, como que dice, respetar la legislación del país de origen. Él sí se va a poder casar allá, porque para el derecho internacional privado, él ya es un mayor de edad. Pues no digamos la estadounidense, que ya es mayor de edad, que tiene 21 años o 22 años, lo puede hacer. Entonces, el derecho internacional privado está regulado por el Código de Derecho Internacional Privado, por la Convención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de Personas Jurídicas en el derecho internacional privado. No sé si hay alguna inquietud, alguna duda, por favor. Ariana Bermúdez tiene una duda. Licenciada, y así como cuando piden autorización de los padres para que sea un matrimonio con menores de edad. Ah, bueno, hablamos acá ya del caso de Guatemala. Fíjese que nuestra legislación anteriormente regulaba y decía que el requisito esencial para contraer matrimonio civil, aparte de los demás requisitos, pero era ser mayores de edad, el varón. Y luego decía el Código Civil, y si en caso uno de los contrayentes aún no es mayor de edad, pero es mayor de 16 años, deberá contar con la autorización del padre, de la madre o de quien ejerza la patria potestad. Antes entonces la ley permitía que la persona menor de edad se podía casar con el permiso de autorización de su papá o de su mamá, con quien estuviera. Pero a raíz de conflictos y de muchas situaciones que se dieron básicamente anteriormente, donde habían niñas prácticamente de 12, 13 años ya resultando embarazadas y entonces las obligaban a casarse, bueno, se determinó, y eso es en el interior de la República donde más se da ese problema. Entonces se reformó el Código Civil y hoy en día dice claramente que únicamente pueden contraer matrimonio civil los mayores de edad. Y en el caso de los menores de edad, no procederá ni aunque haya o exista autorización de los padres o de quien ejerza la patria potestad. Hoy en día nuestra ley prohíbe matrimonio civil de menores de edad hasta que cumplan la mayoría. Aunque el papá diga yo estoy de acuerdo, yo quiero darles mi autorización,
no es factible. Y si lo hace, estará contraviniendo lo que la ley dice. Ahora, en la práctica, ¿cuántos hemos visto niños, niñas, todavía están viviendo ya juntos? Hay casos, acabo de ver hace un mes, estaba leyendo una historia de un patojo prácticamente de 15 años con una patoja de 13 años, la niña, y si es una niña. Pensé que era su muñeca la que tenía en brazos, era su hijo. Y ya estaban viviendo. Lógicamente no se casaron, están viviendo. Pero ahí, incluso ahí, la ley establece que debe denunciarse al supuesto padre. Porque lógicamente ahí hay un hecho ilícito directamente de que la mujer, por la edad que tenía, básicamente se está diciendo que hasta la pudo haber violado. Eso realmente ya es una menor de edad, todavía no tiene conciencia a veces en lo que se está haciendo. Entonces ahí es serio el problema. Pero nuestra ley hoy no permite matrimonio civil de menores de edad. Olga Agustín, por favor. Gracias, licenciado. Y vamos a ver, si se denuncia ese acto de juntar a los menores de edad, la responsabilidad sobre quién cae, sobre digamos que el joven o el hombre o el niño, también que es un niño, o sobre los padres. Ahí va directamente sobre el menor, lógicamente también sobre los padres. Si los padres no consienten o lo están consintiendo, porque hay casos donde a veces los padres de la menor, de la mujer, dicen, no, que se junten mientras, de todas maneras, mire, ella tiene una niña, están consintiendo, ahí están participando como encubridores. La ley los puede castigar como encubridores de un delito, porque eso ya se tipifica como un delito. Entonces, en este caso, al menor de edad, no diríamos no va a ir a la cárcel, porque para los menores no hay cárcel, pero sí hay centros de reclusión de menores. Por ejemplo, el centro Gaviotas, y llegar a ese lugar, ahí es lo peor que puede haber. Creo que eso es peor que la cárcel. Y otros centros directamente de rehabilitación de menores de edad, pero que realmente rehabilitación no tiene mayor cosa. Y pues los padres estarán respondiendo de otra manera según lo considere el juez. Pero sí, para el menor hay castigo. No podemos decir cárcel, pero sí hay castigo, el internamiento a un centro de menores. ¿Vean qué interesante? Porque a veces por desconocimiento, incluso hoy en día en los hospitales hay ya delegados del Ministerio Público para ver si de repente entra un caso de estos. De una vez toman nota de la denuncia y se procede ya directamente con todo lo que la ley establece para sancionar al que haya resultado infractor. Bueno, entonces pasemos, me voy a quedar acá con la última diapositiva, que es el derecho subjetivo, que son las facultades que tiene un sujeto para ejecutar determinada conducta o abstenerse de ella o para exigir de otro sujeto el cumplimiento de un deber. Clasificación de los derechos subjetivos. Los derechos subjetivos pueden ser públicos o privados. Dijimos que el derecho subjetivo va ligado con la persona, con su interior, con su conciencia, como alguien dijo, con su corazón, como quiera. Pero es una decisión interna. El derecho subjetivo de la persona es la que decide si lo ejercita o simplemente no lo ejercita. ¿No? Y esta clasificación, públicos y privados. El factor tiempo no nos da tiempo para seguir hacia la carrera. Bueno, todavía nos quedan 5 minutos, todavía veremos. Unos ejemplos rápidos, por ejemplo, del caso de lo que es en sí. Este ejemplo que estoy hablando de derechos subjetivos, tenemos, como estamos ligados con la persona, estos derechos subjetivos pueden ser, como ejemplos, la libertad de expresión o de culto, los derechos familiares que establecen vínculos entre los ciudadanos, el derecho a la propiedad, el derecho al libre ejercicio de la política, el derecho a la libre asociación, etcétera. Estos son derechos básicamente subjetivos. Los derechos de autor, los derechos comerciales, una compra-venta es un derecho subjetivo, que digamos, son decisiones que la persona va a tomar, sí o no, nadie lo va a obligar. Por lo tanto, entonces, estos son algunos ejemplos de los derechos subjetivos de las personas. Con esta gráfica podemos ilustrar y concluir básicamente la gran diferencia entre derecho subjetivo
y derecho objetivo. El derecho objetivo es la norma, es la ley. Es básicamente lo que yo estoy leyendo, lo que a mí me corresponde o lo que yo puedo hacer, según lo dice la ley. Ese es derecho objetivo, plasmado en leyes, caso y consciente, Código Penal, Código Civil, Código Mercantil. Eso es derecho objetivo. Es el equivalente a decir la norma. Y el derecho subjetivo es la facultad. Va ligado a la persona, a su interior, a su conciencia, a su discreción, a su corazón, diríamos, qué va a hacer o qué no va a hacer. ¿Actúa o no actúa? Nadie lo va a obligar. Aunque el derecho objetivo se lo permita, él tiene la decisión de decir, si hago, no hago. ¿Lo demando o no lo demando? O lo dejo así sencillamente. Esta es la diferencia entonces entre el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Bueno, vamos a continuar la próxima clase, ya próximo martes. Creo que nos quedarían 2 clases nada más. Próximo martes terminamos con este conceptos y acepciones de la palabra derecho y vamos a ver el ámbito de validez de las normas.